platicarles de un museo, para mí en lo personal de mis favoritos. Está en la delegación Coajimalpa y este museo es poco conocido a pesar de que está en el mero centro de la explanada delegacional. ¿Por qué? Porque muchas veces Coajimalpa, cuando nosotros hablamos de Coajimalpa, pensamos que es un sitio que solamente es de Santa Fe y todos estos centros de negocios que están establecidos ahí, o que hace muchos años fue un basurero, ¿no? Porque toda la zona que es Santa Fe ahora. Pero no nos damos cuenta de toda la historia que tiene la delegación Coajimalpa, y precisamente en el corazón de Coajimalpa está uno de los museos para mí más interesantes, y es sobre uno de los ídolos, ahora sí que del pueblo mexicano, que es Pedro Infante. Les voy a compartir la presentación. Aquí está. Bueno, el museo se llama Museo Centro Cultural Nacional Pedro Infante y, como les dije, está en el mero corazón de la explanada delegacional de Coajimalpa. Ok, en México, para que vean ustedes la importancia que ha tenido Pedro Infante en la cultura de nuestro país, hay 5 museos dedicados a Pedro Infante. El primero va a estar en Mazatlán, Sinaloa. Se llama Museo El Rincón de Pedro Infante. Es esta casa, y ustedes dirán, ¿por qué ese museo tan viejo? ¿Por qué no le metieron presupuesto? Bueno, porque resulta que narra la historia que en esta casa nació Pedro Infante. Entonces, de esa casa donde él nació, pues hicieron un museo muy parecido a la historia que nos contaba Angelina en la parte del Museo Aragón. Una casa que al final se convierte en un museo por toda la historia que tiene atrás. También hay otro museo, ese ya tiene más presupuesto, que está en Guamúchil, Sinaloa, es el Museo de Pedro Infante Cruz. ¿Y por qué en este espacio? Porque a pesar de que Pedro nace en Mazatlán, la mayoría de su infancia, lo que fue su adolescencia, su juventud al principio y su primer matrimonio lo va a hacer en Guamúchil. También hay uno en Mérida, Yucatán. Esta pequeña galería, porque no es prácticamente un museo, sino es una galería, está dentro de lo que fuera la casa de Pedro Infante en Mérida. Actualmente me parece que es un hotel y tienen un espacio destinado para la galería de los objetos y fotografías de Pedro Infante. ¿Por qué es importante Mérida? Porque si ustedes recuerdan, pues en ese fatídico 15 de abril que fallece el ídolo del pueblo, precisamente él estaba volando de Mérida a la Ciudad de México. Ni siquiera alcanza a salir del círculo de la Ciudad de Mérida cuando cae el avión en donde él venía y pues fallece. Otro lugar en donde hay un museo de Pedro es Isla Arena, en el municipio de Calquini, en Campeche. Yo como campechana me da pena decir que no conozco ese museo, pero se hace este espacio porque Pedro acostumbraba a estar en Mérida, y como ustedes pueden ver, geográficamente Mérida está muy cerca de Campeche, aproximadamente hora y media o 2 horas en carro. Entonces, él solía ir a esa zona de Calquini para disfrutar de la playa y de la tranquilidad, porque es un espacio bastante aislado. En donde él tenía la casa se recolectan una serie de objetos y se hace este museo en lo que es el faro de Isla Arena. Quienes van a patrocinar todos estos museos van a ser precisamente los hijos de Pedro Infante, específicamente sus 2 hijas, Irma Infante y Lupita Infante. Ellas 2 son las que han patrocinado y han promovido estos museos. Pero en la Ciudad de México tenemos un museo dedicado a Pedro Infante. A lo mejor muchos no lo saben, pero sí lo tenemos y es totalmente gratuito. Y va a estar precisamente en Coajimalpa. ¿Pero por qué va a estar un museo de Pedro Infante tan lejos? ¿Por qué no lo pusieron en el centro histórico si queremos recordar al ídolo del pueblo? Bueno, porque Coajimalpa y Pedro Infante van a tener una relación, ¿va? Cuando Pedro Infante empieza a filmar la película Los Tres García, ¿ustedes lo recuerdan? A los Tres García, los Tres Luises, se van a filmar unas escenas precisamente en Coajimalpa. El pueblito donde vivían los Tres García se llamaba San Luis de la Paz. Si nosotros buscamos ese pueblo, está en el estado de Guanajuato, pero las escenas se filmaron en el centro de Coajimalpa, en lo que es la parroquia de San Pedro. Aquí tenemos una fotografía que les puse un poco borrosa porque se tomó de un clip de una película, donde se ve ahí el abuelito, esta manchita de acá es la abuelita, y aquí viene Lupita y el papá de Lupita, de la película Los Tres García, y se ve la estructura de la iglesia.
Y aquí tengo una foto actual de la iglesia de San Pedro de Coajimalpa. Como se dan cuenta ustedes, es el mismo espacio. Se dice que cuando Pedro filma estas escenas en Coajimalpa, se da cuenta de que es un lugar hermoso, es un lugar tranquilo, alejado de la ciudad. Para él, que era un artista que vivía muy cerca de lo que eran los estudios Tepeyac, ahí por la Basílica de Guadalupe, pues él buscaba mucho la tranquilidad y si iba a edificar un lugar donde vivir, pues lo iba a edificar precisamente en Coajimalpa, que le ofrecía esa tranquilidad y esa naturaleza que él estaba buscando. La casa de Pedro Infante en Coajimalpa fue muy famosa, era enorme, tenía sala de cine, tenía su propio barbería, porque este señor tenía un fanatismo por cortarle el cabello a todo el mundo. Se dice que cuando llegaban sus visitas, él lo primero que hacía era sentarlo en la silla de peluquero y empezarle a trasquilar el cabello a su gusto, porque entre todos los oficios que él tuvo antes de ser actor y cantante, pues también fue peluquero, fue carpintero y todo lo demás. Él va a construir esta gran casa e incluso construye una capilla dedicada a la Virgen de Guadalupe dentro de lo que era su casa. La casa fue muy famosa, les digo, en esa época porque incluso la gente el Día de Reyes, el 6 de enero, se formaba en la entrada de la casa de Pedro Infante porque él todos los años regalaba juguetes y ayuda económica a las personas que se acercaran. Entonces ya desde temprano, como buenos mexicanos, ya estaban haciendo fila para la repartición. ¿Qué pasa con esta casa? Esta casa, por desgracia, desaparece porque cuando Pedro muere hay muchos problemas con la herencia. Por ahí se dice que su manager parece ser que lo estafó en algunas propiedades, los hijos. Hubo muchas complicaciones y finalmente esta casa fue vendida. Actualmente no existe. Estaba sobre la carretera a Toluca y ahorita pues está ocupada por un corporativo de estos modernos que hay al día de hoy, ¿verdad? Por desgracia pues se perdió. Ahora bien, antes de construir el museo, ya el pueblo de Coajimalpa estaba muy afianzado con el recuerdo de Pedro Infante. Esto lo podemos ver en las placas que hay en la explanada, donde está dedicado, hay un busto, perdón, de Pedro, y hay un foro Pedro Infante donde se dan festivales y todo lo demás. Y hay placas que recuerdan que precisamente ahí vivió Pedro Infante y pusieron una frase muy bonita que a mí me gustó, que dice, aquí vivía yo, un rinconcito del cielo que el pueblo mexicano me dio. Entonces, él habla precisamente de Coajimalpa como un espacio que le da un lugar tranquilo en donde él podía vivir. Bueno, por todo esto, entonces en el año 2015 se decide construir el Centro Cultural Nacional Pedro Infante. Esta fue una contribución que hicieron a cargo de Conaculta, de la Comisión de Cultura de la Cámara de Diputados y la Delegación Coajimalpa. Es un museo hermoso. Desde la fachada ustedes pueden ver que tiene algunas fotografías alusivas a las películas más famosas que él hizo, y incluso aquí vemos la foto de donde está él con sus dos de sus hijos, que deben de ser Lupita Infante y Pedro Infante Jr. Actualmente la que está viva todavía es Lupita, Pedro falleció hace algunos años. ¿Dónde se encuentra? Les decía, en la explanada delegacional. El museo se encuentra en la avenida Juárez, sin número, esquina con Veracruz, en el centro de Coajimalpa. El acceso al museo es totalmente libre, no tiene ningún costo y prácticamente en los horarios de martes a domingo se puede acceder cuando pase la contingencia, ¿verdad? Pueden llegar en transporte público, saliendo desde el Metro Tacubaya, hay transporte que te lleva al centro de Coajimalpa. Si no, si te dejan sobre la carretera México-Toluca, incluso es muy cercano que tú lo camines y que vayas disfrutando Coajimalpa desde abajo, ¿no? Y subas a lo que es el centro de Coajimalpa, te puedes comer algo ahí y disfrutar de este espacio que es como un pedacito todavía tradicional de la tan urbanizada Ciudad de México. ¿Qué van a encontrar ahí? Bueno, van a encontrar fotografías de sus películas, fotografías de la vida personal de de Pedro, con algunos artistas conocidos. Aquí vemos a la Tucita, ¿verdad? Que se ha vuelto muy famosa con todos estos memes que sacan. Pues la Tucita, pues ha vuelto muy famosa, y todos los autos que él usaba y de su vida cotidiana. Este museo también recolectó lo que son las vestimentas originales de su película. Aquí vemos la bata de Pepe el Toro.
estos uniformes que utilizó en algunas películas. Este es el uniforme de Víctor Andrade, de los Tres Huastecos. Acuérdense que uno de ellos era militar, ¿ok? Este es un mural que a mí me llamó mucho la atención que hicieron, es Quetzalcóatl. Vean cómo se combinan en un mural contemporáneo, pues la historia de Pedro, pero también como la historia prehispánica, porque fíjense que aquí está Quetzalcóatl, pero en el cuerpo de Quetzalcóatl, lo que ven ustedes aquí, estos cuadritos, son fotografías de Pedro Infante. Y aquí arriba tenemos a Pedro con, no sé si la reconocen, ¿quién es? Con Sara García, y tenemos a los otros dos García, ¿no? Y ya serían los tres Garcías. ¿Por qué? ¿Por qué los tres García? Precisamente porque se filma en Coajimalpa estas escenas. Y bueno, por aquí vemos a María Félix y algunos personajes de la época. También van a encontrar souvenirs, muñecos que fueron pues famosos en la época que salieron de Pedro Infante. Eso es porque mucha gente es coleccionista de este personaje, ¿no? Y coleccionan revistas, pósters, discos, muñecos, de lo que salga, ellos lo van a comprar. Y los pósters de sus películas, como El Enamorado, que firma con Sarita Montiel. Aquí lo vemos con Chachita, con Tizoc. Ok, y otra característica que también tiene este museo que a mí me parece por lo más divertida es que tiene una sala de cine. Entonces tú puedes llegar al museo, lo recorres y luego puedes entrar a ver una película de Pedro Infante que se está proyectando en esta sala de cine. Las funciones son totalmente gratuitas y normalmente se programan los fines de semana. Y ahí pasan los clásicos de Pedro Infante y bueno, está adornada por algunas fotografías de él. Ajá, y bueno, de la historia cinematográfica que tuvo. Bueno, este es un pequeño video donde podemos ver el acceso al museo, es de 2 pisos. Aquí se ve la sala de cine. Vemos ahí. Va a subir un poquito la rampa. Bueno, para mí es una experiencia muy padre si tú eres fan, uno, de Pedro Infante, de las películas de Pedro Infante, y dos, si eres fan de la época de oro del cine mexicano, de seguro te va a gustar este museo porque vas a recordar mucho de esas películas. Para mí que yo solo vi televisión abierta durante la juventud porque no tuve ningún sistema de cable que me ofreciera otra cosa, yo sí soy muy fanática de las películas de Pedro Infante y de la época de oro del cine mexicano. Entonces, llegar a este espacio y ver todo esto para mí fue fantástico porque incluso hay objetos como este que pertenecieron a la casa que tuvo Pedro en Coajimalpa. Es un museo gratuito, como les dije. Ay, déjenme dejar de compartir. Es un museo gratuito y tiene esa gran ventaja de que tú puedes disfrutar de un día completo en la delegación Coajimalpa. O sea, no solamente visitar el Museo Pedro Infante, puedes visitar la iglesia de San Pedro, el Centro Cultural Coajimalpa, que tiene una biblioteca adentro, la explanada, incluso irte a comer unas flautas por ahí del mercado, como nosotros vimos, Eli, ¿te acuerdas? Comimos por ahí muy rico. Entonces, se disfruta bastante un paseo por Coajimalpa. También Coajimalpa es muy famoso por las fiestas en Semana Santa. Se da mucho estas celebraciones y que el pueblo participa. Entonces todavía conserva esa parte tradicional que muchos espacios de la Ciudad de México ya perdieron. Entonces yo creo por mi parte sería todo en cuanto al Museo Pedro Infante. No sé si ustedes tengan algún comentario que hacer sobre este espacio o algo que compartir. Mari. Sí, me gusta cómo cada cosa que fuimos contando los compañeros y yo se va como que entrelazando. Justamente en Azcapotzalco, en la Hacienda de Rosario, que no conozca la Hacienda de Rosario y quiera conocerla, pues basta con que vean una película de Pedro Infante que se llama La Tercera Palabra, perdón. Sí. Esa película fue rodada en la Hacienda de Rosario de Azcapotzalco. Entonces, si ustedes quieren verla, pues ahí lo van a poder ver todo su esplendor magníficamente en esta película. Sí, claro, con Marga López y Sara García y la otra señora no recuerdo su nombre, la verdad, que eran sus tías, ¿no? Era muy bonita esa historia de La Tercera Palabra, una película muy diferente
a las que Se ya llama había hecho. Prudencia Grifel. Sí. Prudencia Grifel, Sara García sí. Ah, ok, gracias. Ángel. Es ahí donde canta esta famosa canción que dice: yo soy quien soy y no me parezco a Naiden, me cuadra el campo y el chiflido de sus aires, Ah, mis compañeros son mis buenos animales. oh, ya, ya. Mira, pues bueno, qué bonita aportación. Pero la habías cantado ya en tono Pedro Infante. Ah, no, sí, sí la tengo montada, pero ya Ah, en otra no ocasión. venía preparado. Deja saco la guitarra.